La historia del ratón en la tienda. Érase una vez un ratón que entró de noche a una tienda. Olía todas las cosas buenas que había allá adentro: la mantequilla, el tocino, el chorizo, el queso, el pan, el chocolate, los pasteles, las manzanas, las nueces y las zanahorias frescas. Así que se levantó sobre las patas traseras, estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Le iba a echar el diente a un paquete de mantequilla cuando, desde algún lado, le llegó un aroma riquísimo a tocino, y desde otro lado, un aroma riquísimo a queso. Le iba a echar el diente al queso cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a chorizo, y desde otro lado un aroma riquísimo a chocolate. Iba a echarle el diente al chocolate cuando desde algún lado le llegó el aroma riquísimo a pastel, y desde otro lado volvió a oler tan rico a mantequilla. El pobre ratón corría de un lado a otro, sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente se hizo de día. La gente entró en la tienda y echaron de allí al ratón. Y este les dijo después a los otros ratones: nunca jamás volveré a esa tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera, te echan fuera, te echan fuera. Esta es una historia de Ursula Woffel.